Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes. Un enlace más originado en la Iglesia del Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Esta noche, como siempre, nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual le doy una cordial bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenas noches con todos. Qué alegría poder nuevamente estar con ustedes. Habíamos estado en pausa por motivos de salud, pero Dios, como siempre, misericordioso, regalándonos un tiempito más para poder compartir la palabra del Señor. Así que quiero darles la bienvenida, orando en el Señor mismo que pueda ser muy significativo y de edificación lo que vamos a compartir en este tiempo. Gracias, mi hermano Pastor, por sus palabras de bienvenida. Pues bueno, para iniciar, pues nos pondremos en mano de nuestro Creador a través de una oración. Vamos a hacerlo. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por las bendiciones que recibimos cada día, Señor. Gracias porque tu poder se manifiesta en cada acción que de alguna manera nos favorece, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu protección y cuidado de cada día, Padre. A veces pasamos por momentos difíciles, Señor, pero tu compañía siempre nos va a alentar, Señor. No nos dejes, no nos abandones, porque sin ti no podríamos nada, Señor. Todo lo podemos en ti, Señor, que tú nos fortaleces, nos da fuerza, nos da eso que necesitamos para poder vencer cualquier muro, Padre. Hoy, nuestro hermano Pastor Luis sea un instrumento tuyo, Señor, para traer tu palabra, para que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar, Señor. Te agradecemos por todo, Padre, te agradecemos porque eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, porque tu misericordia nos alcanza y nos protege, oh Señor. En tu nombre lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces el día de hoy el tema que vamos a tratar aquí es atascados en el muro. Para ello, pues vamos a pedir a nuestro hermano Pastor Luis que nos comente el tema de hoy. Mi hermano Pastor, le escuchamos. Gracias por esta oportunidad que nos concede el Señor de estar meditando en la palabra de Él, que es palabra sublime, que siempre nos alienta. Como habíamos indicado, nosotros estamos en el estudio y el análisis, el comentario del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, y habíamos empezado el nuevo capítulo titulado acerca de llegar al tiempo del muro, y hoy corresponde hablar acerca de los momentos cuando nos sentimos frenados o atascados en el muro. El pastor Peter Escasero cita una expresión literal de un pensador y teólogo cristiano en una de sus obras así titulada La noche oscura del alma. Y creo que esta expresión figurativa ya pues nos lleva a pensar y entrar en andarivel en esta hora, en el tema, al pensar de que sin duda hay días, horas y momentos muy sombríos y otros tiempos muy oscuros que son sinónimos de situaciones complejas, difíciles, que nos toca de una u otra manera enfrentar. Eh, David en uno de los salmos supo decir, aunque me toque andar en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estarás conmigo. Creo que el salmista, al citar esta expresión, lo decía en momentos de situaciones complejas como hoy en día, sin duda, usted y yo de una u otra manera nos toca enfrentar batalla y podríamos asimismo describir que nos hemos sentido y nos sentimos en tiempos de prueba. Y aquí es justamente donde nosotros tenemos con más razón apoyarnos en el Señor y fortalecer nuestra fe en Él, que es soberano y supremo, que tiene control absoluto de todas las cosas. Así que tomando en cuenta esta expresión, el valle de sombra, que de alguna forma en nuestro peregrinar cristiano nos tocará atravesar tiempos de sequía y de desierto, y cuánto se requiere que podamos tener discernimiento, procesar los tiempos, procesar lo que nos ocurre para poder ir más allá del muro de la prueba. Ahora, es importante que nosotros podamos tomar en cuenta que cuando uno está ante el muro de
la prueba o la noche oscura de nuestra alma, uno se siente desconcertado, uno está muy triste, uno se siente herido y a veces hasta enojado. Y es un factor clave tomar en cuenta esto, que en el peregrinar y en nuestro camino, en este discipulado del Señor y procurando una espiritualidad emocionalmente sana, podemos decir que una persona que lo está viviendo y lo está experimentando nunca negará lo que le está ocurriendo. Y yo creo que esto es un factor clave en todo proceso de recuperación. Reconocer que estamos bajo la tormenta, reconocer que estamos en tiempos complejos y no negar cuando nos sentimos tristes, decir que estamos tristes, o si nos sentimos heridos de la misma forma, o cuando nos sentimos aún enojados o perturbados, porque de lo contrario es como al negar, es ocultar en nuestro corazón y se vuelve eso como una especie de sedimento que se suman situaciones más situaciones y llega un momento determinado en que nos desbordamos y no nos desbordamos de alegría, de gozo, sino de frustración, de desesperación y de angustia. Ahora, se requiere que nosotros miremos el proceso por esta ruta de enfrentar la ola de la prueba, el muro de la noche oscura, en tres etapas, como dice el pastor Casero. Una es la etapa inicial, la otra es la etapa progresiva y la etapa perfecta. En el paso de los días, mientras tengamos la oportunidad de seguir analizando este libro, lo vamos a abordar en cada una de estas fases. Ahora, la noche oscura de nuestra alma o el tiempo de la tempestad o de la sequía o de la aridez, como quisiéramos llamarlo, se lo puede, dice el pastor Peter Escacero, identificar en dos etapas. Por un lado, del sentido justamente por una ruta de ir caminando con el Señor, porque de seguro mientras nosotros estemos en este mundo y aún yendo tomados de las manos del Señor, vamos a pasar por tiempos complejos. Pero también se puede interpretar paralelamente que la otra etapa o la otra vía es justamente la vida del Espíritu. Una es la vida del sentido de orientación, porque vamos con el Señor, y la otra es del Espíritu en el sentido, como dice el pastor Peter Escacero, esos momentos sísmicos en nuestra vida. En un momento determinado yo escuchaba a un experto en construcción que decía que los movimientos sísmicos finalmente favorecen a las construcciones, porque cuando han sido edificadas y se producen los sismos como que convienen para que ella, su estructura se ubique y se asiente con normalidad. Bueno, yo creo que de la misma forma en nuestra vida espiritual, caminamos con el Señor, van a venir situaciones que, como dice la palabra, todo ayuda bien, que más bien nos va a permitir afirmarnos más en el Señor, fortalecer nuestra fe y como estudiábamos el otro día sobre las etapas del discipulado, el considerar de que muchas veces si nos vamos a las profundidades es para impulsarnos desde allá, proyectarnos con una nueva mentalidad, con nuevo ánimo para amar y servir al Señor como debe de ser. Ahora, el pastor es casero en este su libro Espiritualidad Sana y en este capítulo, al hablarnos del tiempo de estancarnos o frenarnos ante el muro o quedarnos por un momento detenidos en la noche oscura del alma, pinta dos cuadros. Entonces él dice que el tiempo de la prueba se lo puede identificar como cuando nos encontramos, literalmente lo cito, en embotellamiento de tránsito, los jefes molestos que a veces tenemos, los vuelos de aviones que se retrasan, las averías de automóviles, las fiebres, los perros que ladran en medio de la noche. Él dice, todas esas son pruebas que sin duda alguna las enfrentamos en lo cotidiano. Pero aquí viene el asunto cuando él describe, yo pongo aquí la expresión, el otro lado de la cara de la moneda, el cuadro de la noche oscura. Entonces, tiene que ver con esas circunstancias sin duda provocadas por Dios, el cual se requiere que nosotros tengamos discernimiento para darnos cuenta cómo el Señor se está moviendo y de la misma forma hacia dónde nos quiere llevar. Entonces, cito textualmente lo que dice el pastor Escacero.
Dice, los muros son, por ejemplo, cuando David huía de un rey celoso por un lapso de 3 años en el desierto. Otra, cuando Abraham esperando 25 años para el nacimiento de su primer hijo Isaac. Otro caso, Job perdiendo a sus 10 hijos con su salud, también sus posiciones en un día determinado. Y yo creo que la lista puede ser amplia si uno comienza a revisar porciones de la Biblia. Creo que vamos captando el asunto, de que sí podemos distinguir en cuanto al llegar al tiempo del muro de la prueba y nos frenamos porque no podemos ir rápidamente pasando, sino que hay que procesar y saber cómo pasar, distinguir qué es una prueba y cuál es el tiempo de la noche oscura del alma, que son, como repito, momentos, situaciones sísmicas que Dios produce en nuestra vida y que son movimientos que no se dan en 3 horas, ni a veces en un fin de semana, muchas veces pasan años. Y que en medio de todo eso, y esto quisiera que usted lo tenga bien en claro, en el proceso de ayudarnos a crecer más espiritualmente y ser sano en nuestras emociones, en medio de toda situación compleja, usted y yo, con la ayuda del Señor, tenemos que saber procesar lo que nos ocurre. De lo contrario, entonces, sentimientos insalubres pueden controlar nuestra mente, nuestro corazón, nos frena en el muro de la prueba y nos quedamos estancados. Entonces, hagámonos una pregunta y es, ¿cómo saber que estamos justamente en la oscuridad de la noche de nuestra alma? Bueno, diríamos aquí algo, que esto es fundamental, como dice el pastor Casero, de que cuando uno viene en un proceso de andar en el Señor y ya se encuentra bajo la nube de la tempestad, entonces los buenos sentimientos se evaporan. Y él lo pone de su experiencia, dice que él llegó a sentirse de esa manera en un tiempo determinado de su vida. Uno llega a pensar de que los cielos se cierran, usando el término aquí gráfico, como que las oraciones no llegan delante del trono. Y dice, sentimos oscuridad, impotencia, cansancio, fracaso, derrota, vacío y sequía. Creo que todos nosotros, de una u otra manera, aún ya habiendo estado en el camino del Señor, nos hemos encontrado de esta forma. Sigue diciendo, sentimos muchas veces que las disciplinas espirituales ya no funcionan. A veces uno dice, pero oro, yo ayuno, yo medito, estudio la palabra, comparto la vida en la iglesia, sirvo en los ministerios, pero eso como que ya pierde su sabor y su colorido. Dice también, no podemos ver el hogar de Dios, porque claro, ya vamos cayendo en un plano de incredulidad y usted sabe muy bien que el enemigo y el mundo lo que hace es cegarnos. Y lo otro, dice, escasamente distinguimos el fruto de la obra de Dios en nuestra vida, aun cuando el Señor sin duda está obrando. En esta etapa, Dios, o sea, en la etapa de la noche oscura del alma, Dios purifica nuestra voluntad, deseos, pecados y pasiones. Él está interesado en el proceso del estancamiento de nuestra vida o del freno en nuestra vida espiritual, liberarnos de idolatría y de ataduras. Bueno, esto es un factor clave, mis apreciados hermanos y amigos, eh, a considerar, porque cuando Dios permite que nosotros caigamos en un desierto y en situaciones complejas que vienen a sacudir nuestra vida de fe, es justamente de que Dios lo permite, lo provoca para que nuestra fe sea pulida, para que en el proceso de estar en esta sequía podamos nosotros decirle y clamarle de corazón, Padre, limpia, purifica todo aquello que es estorbo y está de más en mi vida. Hay cosas que muchas veces han ocupado el plano de Dios, como por ejemplo, parece increíble el trabajo. ¿Quién ha dicho que es malo trabajar? Lo anormal es cuando ponemos al trabajo y la consecuencia del trabajo, el dinero, en una posición de nuestro Dios. Y, por ejemplo, comenzar a descuidarnos de algo prioritario como nuestra vida de familia, de casa, de hogar, de nuestro matrimonio. Mire cuántas personas creyentes se desvirtuaron porque justamente no procesaron bien lo que les ocurrió,
en el tiempo de frenarse ante el muro de la prueba o el desierto de la sequía y no le permitieron a Dios obrar. Dios les mostró, pero más sin embargo tomaron una actitud y una postura de resistencia o de indiferencia. Y eso es peligroso. Nosotros debemos tener mucho cuidado con ello. Ahora, el pastor Peter Escasero cita un cuadro que es importante considerar, conocido también como los 7 pecados capitales, porque cuando uno llega al tiempo de la prueba, no olvidemos que Dios está muy interesado también. Yo sé que la lista es grande, pero está muy interesado, dice el pastor Escasero, en limpiarnos y purificarnos, por ejemplo, de orgullo. Yo sé que de cada uno de estos temas uno tiene mucho que compartir, pero él dice, por ejemplo, qué es lo que hace el orgullo en el corazón de alguien que es altivo y soberbio. Por ejemplo, pasa su vida condenando y sentenciando a los demás. El corazón inclinado a la avaricia finalmente refleja que tiene insatisfacción en todo. Aún puede tener trabajo, una familia, dinero y comodidades. ¿Y cuánto uno se requiere procesar bien eso? Porque cuando uno viene al Señor, logramos entender que en Cristo lo tenemos todo. Y no hay nada de este mundo que nos pueda provocar algún tipo de satisfacción espiritual. Él dice, el lujo. Ahora, claro, el Señor no nos niega la posibilidad y nos impide que usted y yo trabajemos y tengamos ciertas comodidades. El problema es el extremo confort. Cuando yo caigo en ese plano y ya comienzo a descuidarme de mi vida espiritual y en desconocer que todo proviene de Dios, que todo es de Él, entonces en un plano como ese, nuestro corazón justamente marcado e inclinado por la avaricia, de a poco se va alejando del Señor. Es decir, la ira, en este caso, una persona que va perdiendo la sensibilidad y la sencillez, finalmente su vida está tendiendo, tiene siempre la tendencia a ser indelicado, a ser un reaccionario, a ser una persona que responde aún por lo mínimo en una forma agresiva, y de eso Dios nos quiere curar y sanar y restaurar. Otro de los pecados y situaciones graves en la vida es la gula. Y no tanto podemos pensar en el sentido de comer y comer y comer más, sino los placeres de este mundo, ¿no? Que finalmente, como decíamos en el punto de la avaricia, nos sentimos aún teniendo todo insatisfechos, queremos seguir llenando y llenando y llenando ese vacío que sabemos que solamente Cristo lo puede llenar. La envidia, que es otro de los problemas gravísimos en el sentido de que si no tenemos cuidado con eso, vamos a andar comparándonos con los demás, con el mundo entero y tratando de lograr y alcanzar lo que realmente el Señor no nos quiere otorgar. Y lo último, la pereza, en el sentido de huir del esfuerzo, y a veces no tanto pereza en el sentido de no querer trabajar, sino en el sentido de no querer esforzarnos y empeñarnos y seguir adelante en nuestra vida espiritual. Ahora, nosotros debemos tener cuidado en no atarnos a sentimientos espirituales y confundirlos con Dios mismo. Ahora usted estará pensando, ¿qué significa esto? Fíjense que uno puede vivir un engaño espiritual. Por eso es que el Señor un día le dijo a Pedro, mira bien, no resulta que la fe que tú crees tener no es así, sino que lo que te hay es tiniebla. Tremenda confrontación de parte del Señor. Eso a mí me lleva a pensar de que yo puedo estar pensando y teniendo buenos deseos, buenos sentimientos, pero si Dios no está de por medio, entonces mi corazón va a estar desvirtuado. Y yo puedo estar atado, parece increíble, a cosas buenas. Por eso es que dice la palabra, hay cosas que son lícitas, como por ejemplo el trabajo. ¿Quién ha dicho que es malo trabajar? Pero dice Pablo, no todo conviene, no todo va a convenir en este caso si yo no soy un buen mayordomo y un buen administrador de mi fuente de trabajo. Está bien, hay que amar el trabajo, pero no sentirnos atados al trabajo, por poner en este caso un ejemplo. Ahora, en la noche oscura del alma hay que dejar de alabar a nuestros sentimientos, por favor, tomemos en cuenta eso, y centrarnos, dice el pastor Escasero, completamente en Dios. Claro, dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso. Entonces,
pensar como Nabucodonosor, la palabra nos muestra de que él se pavoneaba ahí en el balcón o en la terraza del palacio y miraba siempre por doquier y sin duda decía todo lo que está ahí es por mí, es en mí, es para mí. El problema es cuando yo tengo un ego extremadamente elevadísimo. Dios nos manda, por ejemplo, que nos amemos a sí mismo. Es un proceso clave ante el poder amar a los demás. Pero el problema es cuando mi amor es desmedido por mí mismo. Entonces me pongo en la posición de Dios, pienso que el mundo tiene que girar alrededor mío, miro sobre los hombros y los demás son ínfimos. Entonces ahí es cuando nos chocamos fuertemente en la vida y fue lo que le ocurrió a Nabucodonosor. Pensó que todo le pertenecía a él y Dios lo humilló, el Señor lo quebrantó. Usted conoce de la historia. Ahora, en esta etapa de desierto, tenemos que permitir, dejar que Dios trabaje con nuestra alma. Esto es fundamental. O sea, más que ponernos en una postura de contienda con Dios, en una actitud de tirantez con Dios, es justamente preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres en mi vida hacer? ¿Qué quieres actuar conmigo? ¿Hacia dónde me quieres llevar? Porque yo creo que el llamado de Dios sigue siendo el mismo, que nuestro corazón, alma y espíritu sea sumiso a su voluntad. Es muy diferente ponernos en esa posición de resistencia, de soberbia, pues quien se mantiene así refleja que su corazón no es sano, sus emociones no son saludables. La palabra dice que Dios mira de lejos a los altivos, pero es principalmente cercano con los sencillos de corazón. Ahora, mientras avanza la noche oscura del alma, debemos estar escuchando en tranquilidad y en quietud la voz de Dios. Yo sé que hay situaciones que nos ponen en desesperación, que uno diría, no, no quiero saber nada de nadie. Pero este es un factor clave, mis apreciados hermanos, porque si usted y yo aspiramos a ir más allá del muro de la prueba, entonces vamos a tener que aprender a tener pausas y momentos con el Señor, aún en medio de situaciones que sean difíciles. Se requiere que afinemos bien nuestro oído espiritual para precisar bien ante el llamado que Él nos está haciendo. El Señor, no olvide, seguirá marcando el resto de nuestro viaje. Porque si la actitud suya y mía es de resistirnos, nos quedaremos frenados ante el muro y no podremos avanzar en nuestra vida espiritual. Ahora, el pastor Peter Escasero llega a otro punto clave en su libro, que es necesario que también lo consideremos. Él habla de un impacto que sufrió en su vida a causa de una división dentro de la iglesia. Usted estará recordando que Peter Escasero es un pastor. Entonces, él dice que lo que sufrió fue aproximadamente en un lapso de 2 años que le sobrevino todo este movimiento sísmico en su vida. Él dice, por 2 años se sintió deprimido y enojado. Pensó que las oraciones de Dios eran rechazadas por más que intercedía. Sentía insatisfacción aún en la Biblia, imagínese usted, y deseos de querer abandonar el ministerio del servicio al Señor. El pastor Escasero dice que en medio de una situación compleja como la que estaba viviendo, una vez conversó con alguien y esta persona le supo decir, debes de ir aún más allá del fondo rocoso donde te encuentras. Oiga, qué expresión. Que uno diría, ya pisé fondo. ¿A dónde más tengo que ir? Pero creo que esa expresión figurativa, que a veces uno pudiese decir, qué inoportuna, porque uno siempre espera que en el momento de la prueba o del dolor, alguien le venga a motivar. Bueno, no siempre va a ser necesario, porque requerimos aún que en medio de situaciones duras, tengamos que ser exhortados en amor por personas que conocen a Cristo y conocen la palabra. Entonces, te hace la pregunta el pastor Escasero, ¿cuánto dura la noche oscura? Que sin duda alguna también es la pregunta que usted y yo nos hacemos o nos las hemos hecho.
puesto que esperamos que el tiempo pase rápido o anhelamos que el tiempo de chocarnos ante el muro sea un tiempo muy corto. Bueno, va a depender según necesitamos ser limpiados y cuánto Dios quiera sembrar sus propósitos en nuestra vida. Él sabrá si la tempestad o la noche oscura de nuestra alma será de 2 horas, una semana o largo tiempo. Pero aquí juega un papel importantísimo. Es la actitud que usted y yo debemos de tomar en cuenta. Es el negarnos a sí mismo cada día, el menguar ante la presencia del Señor, en aprender a decir, Señor, entiendo que lo que me está pasando es para yo poder menguar más, disminuir más y tú puedas aumentar mucho, pero mucho en mi vida. La cuestión, dice el pastor Escacero, escuche bien esto, no es rebotar en la pared para regresar a otro muro similar y mantenernos en enojo y en amargura. O sea, vamos a perder si nosotros nos encontramos así, nos hemos chocado ante el muro de la circunstancia difícil, pero mi actitud no es la correcta. Entonces, ¿qué va a pasar? Es como que, bueno, puede ser que me levanto, me siente, pero cuando me doy la vuelta, me estoy otra vez estropeando y golpeando, pero manteniendo ¿qué? En mi corazón. Si justamente es eso, si por mi naturaleza yo entro en duda, me lleno de enojo, de resentimiento, de amargura, es justamente eso que Dios nos quiere recuperar y sanar. La clave es dejarnos transformar mientras estamos detenidos en el desierto. O para entenderlo mejor, mientras el semáforo en rojo así se mantiene. Padre amado, gracias por regalarnos esta oportunidad preciosa de poder meditar y reflexionar. Yo quiero alabar tu nombre por la vida de cada persona que ha tomado este tiempito para poder escucharnos y escucharte a ti y poder descansar, Señor, en tus brazos. Recordábamos lo que el salmista también dijo, que pasará la noche, tiempo de lágrimas, pero llegará el tiempo del resplandor. Llegará un nuevo día y sabemos que llegará un tiempo del resplandor máximo del sol como un sinónimo de que las bendiciones tuyas serán mayores. Y yo oro, Señor, por cada persona que en este momento está pasando por la noche oscura de su alma. Que la voz tuya llegue, Señor, el toque de sanidad y de restauración al alma, al espíritu, al cuerpo, Señor, de esa persona que está esperando de ti, lo pueda recibir. Y gracias, Señor, por levantarnos y por llevarnos más allá del muro de la prueba. En tu santo nombre oramos y yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano pastor. Muchas gracias por su mensaje. Atacados en el muro. Sí, muy interesante el tema, donde creo que de alguna manera usted bien lo manifestaba, todos hemos pasado por situaciones difíciles y ahí es cuando sentimos esa oscuridad, esa desesperanza espiritual y no solo como usted lo manifestaba, el hecho de ser creyente en Dios, no vamos a estar alejados de ese tipo de cosas, ¿no? Y que vamos a tener sentimientos muy humanos, sí, como los que acabábamos de manifestar, ¿no? Y es allí donde en ese momento de prueba se purifica nuestra voluntad. Y usted hablaba ahí de las 7 imperfecciones, qué interesante, ¿no? El ser humano por naturaleza está lleno de orgullo, de ego, sí, y finalmente yo creo que dentro de esas 7 hay un factor muy importante allí que viene a ser el orgullo y el ego, ¿no? Que es lo que finalmente hace cuando una persona creyente deja las cosas en manos de Dios, es decir, aceptamos que no somos capaces
y que necesitamos la ayuda de Dios y nuestro orgullo y nuestro ego empieza a quitarse y finalmente es la presencia de Dios es la que nos acompaña para poder transformar nuestras vidas a través de la prueba. Entonces, ahí usted hablaba de esos sentimientos, ¿no? Que son muy humanos, como la ira, la envidia, ¿no es cierto? Y que a través de las pruebas Dios trabaja en eso para que podamos salir repotenciados como mejores personas, transformados. Muy bien, se tocaba ese punto donde decía, bueno, no podemos brincar de una prueba a otra, porque finalmente lo que ha pasado es que no hemos aprendido nada en la anterior y entonces volvemos nuevamente a recaer en nuestro orgullo, en nuestras envidias, en nuestras iras y en esos, en ese de atarnos a sentimientos espirituales, muy interesante, ¿no? El hecho mismo de a veces no querer soltar las cosas, ¿no? Y que finalmente estamos en un problema grave porque no queremos soltar aquello, ¿no? Y no entendemos que nosotros somos administradores de lo que Dios nos provee y muchas veces la bendición está al soltar aquello. Y muchas veces nuestras pruebas son producto de eso, de no querer dejar ir cosas que finalmente consideramos que nos dan pues placer, nos dan lujo, nos permiten, no sé, tener una vida que entre comillas es lo que queremos nosotros, pero finalmente cuando estamos en el camino del Señor, entendemos que no es lo que queremos nosotros, es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y que muchas veces lo que nosotros queremos no es una bendición, puede producirse como una maldición, porque nosotros a veces decimos, ok, yo quiero ese lujo y de pronto me meto en problemas por querer ese lujo, ¿no? Y llevo una vida sin paz en el corazón, porque a lo mejor cometo muchos errores para poder adquirir aquello, ¿no? Cuando lo que debimos haber hecho es dejar eso pasar y siempre orar en la voluntad del Señor, que Él sea, como bien lo decía Pablo, que nos dé lo que necesitamos y no mucho que nos haga olvidar de Él o poco que finalmente no nos permita tampoco vivir. Entonces, como bien usted decía, no estamos en contra de que alguien pueda tener lujos y que pueda tener tantas cosas, porque Dios también, vemos, por ejemplo, a Job, era un hombre de mucho dinero, ¿no es cierto? Y los reyes, David y todos estos que usted ahí enunciaba, Abraham también, ¿no? Son personas que Dios los bendijo con fortunas, ¿no? Y no estamos hablando de que no eran personas que de pronto para ser bendecido por Dios hay que ser pobres. Muchas veces se entiende también aquello y que el rico no puede ser, digamos, bendecido por Dios. Al contrario, ahí vemos muchos ejemplos de estos personajes que usted los nombraba, pero son personas que han recibido o han ellos entendido que su fortuna no es de ellos, es del Señor que los puso como administradores y cuando la han tenido que perder y cuando la han tenido que, qué sé yo, por algún problema, como el caso de Job, lo perdió todo y finalmente él, pues bueno, luego de su proceso de pruebas, porque claro, ahí vemos también en la palabra que Job se siente también de alguna manera en ese momento de oscuridad, de desesperanza espiritual y empieza a renegar, ¿no? Pero luego de todo eso hay una transformación en su vida, ¿no? Y empieza a entender lo que Dios quería que entendiera y que luego al final fue un ejemplo para la humanidad o cómo debemos proceder. Y luego al final Dios lo bendice con mucho más de lo que tenía, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos muchos personajes, usted los nombraba muy claramente, unos cuantos ejemplos de los que luego de la prueba muy dura que han tenido que pasar, han transformado su vida y finalmente eso ha servido también para que Dios lo use como instrumento para bendecir a otros, ¿no? Y entonces yo creo que eso es algo que de alguna manera todos queremos ser también de bendición para los demás, pero para poder hacerlo primero debemos pasar por pruebas y en esas pruebas no decaer, sino más bien transformar nuestras vidas, quitar todas aquellas imperfecciones que son muy humanas y que siempre las vamos a tener. El problema es que tenemos que irla como menguando y dejando a Dios que produzca todo esos sentimientos del espíritu, ¿no? Que la propia Biblia lo dice, el amor, la paz, la tranquilidad, que finalmente nos va a ayudar a poder pues, pasar muchas pruebas más que puedan venir. Ese es mi comentario, pastor. No sé si quiere usted agregar algo más. Pastor, tiene el micrófono apagado, por favor, ¿nos ayuda? Sí, quiero añadir tres cositas a lo valioso que usted acaba de compartir, ¿no? Es el hecho, por ejemplo, de pensar en el caso de Job, ¿no?
eh, vemos que ahí está el reflejo de toda la condición y toda la situación humana en el sentido de que estamos expuestos, somos vulnerables a las tragedias, a las situaciones y momentos duros, ¿no? Pero ver cómo él sin duda procesó todo en el Señor, como el caso de José. Ya aquí estuvimos analizando el caso. Aquí está justamente el punto, que si no venimos al Señor, quien no procesa bien lo que le ocurre, pueden pasar dos cosas: o se quitan la vida o enloquecen, ¿no? Y esa no es la voluntad de Dios, porque lo que Dios quiere es que nosotros podamos vivir en bienestar y en paz, y es alcanzable. Número uno. Número dos, en la lista de los pecados capitales que se llaman, todos nosotros, nuestro corazón está inclinado hacia, por ejemplo, usted lo citó, el primerito que estaba en la lista, el orgullo. El orgullo hace, por ejemplo, que yo diga, yo no estoy herido, yo no estoy confundido, yo no vivo enojado, yo no me siento para nada triste, yo no lloro, ¿no? Pero eso es lo que no tenemos que mantener en nuestra vida, sino cada día verme más frágil, vulnerable ante el Señor para que se pueda cumplir lo que Él mismo dijo, ¿no? Que basta, te decía Pablo, el Señor mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Entre más débil me siento en el Señor es cuando más fuerte de la misma manera me establezco, ¿no? Entonces, es ahí cuando entonces vamos salvando el muro, vamos atravesando, ¿no? De lo contrario me quedo detenido, ¿no? Y quedarse detenido significa que de aquí a mañana viene otro tiempo difícil y ahí me quedo atascado y no avanzo. Puede ser que lea la Biblia, fíjese. Puede ser que esté en el templo, esté en todos los estudios bíblicos maravillosos, ¿no? Pero si no arreglo esa situación de mi alma, puedo estar sin duda estancado. Y eso no conviene, porque tenemos que disfrutar lo que dice la Biblia, la vida en abundancia de Él, la novedad de vida que dice Pablo. O sea, mañana hay cosas bellas, para el día de mañana tiene cosas prodigiosas Dios, pero yo tengo que tener la actitud de vida, ¿no? Procesar bien lo que me está ocurriendo para entonces pasar el muro de la... Muy bien, mi hermano pastor, muchísimas gracias por su mensaje y comentario. Lo que sí le voy a pedir que nos Sí, ayude con una oración de despedida, mi hermano pastor, sí. para este momento. Una vez más, Padre, gracias por enriquecernos con este tema. Te pedimos que nos ayudes a no olvidarlo, Señor, a tener siempre latente en nuestro corazón de que tú estás con nosotros, por más duro que puedan ser los tiempos, las tempestades, y que podamos tener la perspectiva tuya, la visión tuya, Señor, y sabiendo de que tú nos acompañas en todo momento, tomado siempre de tus manos, y que nos llevarás a tiempos y momentos maravillosos, que sabemos que tienes lo mejor para nuestra vida. Bendigo a cada una de las personas que en este momento nos escuchan, con ellos juntamente sus familias y sus hogares. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas, como siempre esperando ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones.